Si tuviste infancia, recordarás con cariño los dibujos animados de Disney, transmitidos en la tele por la mañana, como en mi caso, o en las tardes e incluso los fines de semana. Pudimos disfrutar de series como Las Patoaventuras, Los Aventureros del Aire, o la que nos interesa en este caso, Chip y Dale Rescatadores. Su fama hizo que pudiéramos disfrutar de sendas adaptaciones a videojuegos de las aventuras de este par de ardillas, gracias a la compañía Capcom, quien se encargó de crear un par de títulos para la consola NES, que aún a día de hoy se le consideran de los mejores juegos de plataformas para la 8 bits de Nintendo. Sin embargo, todo quedó en esas dos entregas. Los usuarios que gozamos de esas aventuras nos quedamos con ganas de más. Incluso pensábamos en la posibilidad de ver esos juegos con gráficos más acordes a nuestros tiempos. Pero Capcom lo máximo que hizo fue lanzar un recopilatorio con apenas cambios. Pero como siempre decimos por aquí, lo que no hacen las compañías lo hacen los aficionados, y en esta ocasión alguien se dio a la tarea de actualizar el primer título de Chip y Dale con unos resultados bastante agradables. ¿Quieres saber más? Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Chip and Dale Rescue Ranger Remastered es una versión hecha por aficionados del clásico juego de la NES, pero con gráficos más actuales y acordes con nuestros tiempos. Fue creado en GameMaker en su versión 8.0, siendo de código abierto y gratuito. Data del año 2015. El mismo es de origen ruso, aunque se encuentra en inglés y se puede jugar sin problemas, siendo desarrollado por RR16 Studio y coproducido por Natsuken. La música estuvo a cargo de Alexis, con unos resultados muy buenos, como veremos más adelante. En la pantalla de inicio seleccionamos si jugar de 1 o 2 jugadores, modalidad que aún conserva, así también otros aspectos como la música y los controles, que explicaremos con detalle más adelante. Podemos escoger entre dos personajes, Chip o Dale, aunque existe un tercero disponible una vez hayamos terminado el juego. Nada más comenzar, se nos muestra el fuerte contraste entre la versión original y esta remasterización. Los gráficos son muy detallados y nítidos, distinguiéndose todo perfectamente, fondos más elaborados y animaciones más fluidas. Aunque no son espectaculares, sí son lo suficientemente buenos para marcar una diferencia, además de ser agradables visualmente. Tanto los protagonistas como los enemigos están muy bien realizados y sus movimientos son suaves. Los escenarios no son una representación uno a uno con respecto al título original. Se han agregado cosas y eliminado otras. Eso sí, están llenos de múltiples detalles, como lámparas que se caen, jugar con las máquinas del casino, que el piso se queme al recibir un daño, o incluso prender un teléfono. También tanto las escenas entre niveles como las zonas de bonos han sido recreadas. Igualmente los enfrentamientos con los jefes han cambiado, e incluso algunos han sido sustituidos. En materia de sonido, decir que tenemos la posibilidad de poner de fondo tanto las melodías originales de la NES, como también una versión remezclada muy bien hecha. Esto lo podemos cambiar pulsando derecha en el menú principal. Destaco el famoso tema musical de la zona J, que suena increíble.
El control se mantiene sin cambios, un botón para saltar y otro para sujetar los objetos. Aunque incluye soporte para controles, el mismo está muy mal mapeado y no se puede configurar. Les recomiendo usar Joy2Key para que lo acomoden a su gusto. También hace falta un botón de pausa. La jugabilidad sigue intacta, tan solo la eliminación de las estrellas y el Power Up de Zipper, que te daba invencibilidad. Se mantiene que al agarrar 50 flores obtenemos una vida. Y se ha incluido una galleta que nos permite recuperar salud. En fin, una maravilla de remake que me ha encantado. En conclusión, un tremendo trabajo por parte de la gente de RR16 Studio, brindándonos una muy buena experiencia, con unos gráficos muy agradables y detallados, una música arreglada de calidad soberbia y una jugabilidad a prueba de fuego. Es un fangame que recomiendo muy ampliamente. Una excelente forma de volver a jugar al clásico de la NES. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Chip and Dale Rescue Ranger Remastered? ¿Te ha gustado tanto como a mí? ¿O sigues prefiriendo el original? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.